Buenas noches alumnos, le habla la profesora Cuenca, espero que se encuentren bien. Quería comentarles que la mayoría de los trabajos que han presentado, de los trabajos evaluativos, fueron excelentes. Recuerden que esto nos sirve como guía de cómo estamos en este momento con la materia. A mi parecer, me parece que están entendiendo bastante bien la materia. Igualmente, ya saben que cualquier duda me la comunican mediante el Gmail o el Classroom. Antes de continuar con el tema que nos compete ahora, vamos a hacer una corrección. En algunos trabajos vi, y es uno de los errores más frecuentes que hubo, que indican que el hueso se forma en la médula ósea. Esa corrección quiero que la tengan en cuenta, primero porque es una pregunta de final y de parcial, ¿sí? El hueso no se forma en la médula ósea, lo que se va a formar, donde se va a formar el hueso es en el molde del cartílago, ¿sí? En el proceso embrionario, es decir, cuando se está formando el embrión en el vientre materno. ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con nuestra unidad. ¿Sí? Y vamos a comenzar hablando de los huesos de la cara. Si ustedes ven acá esta imagen, que es el cráneo visto de la parte anterior o visto de frente, vamos a encontrar que este hueso es el hueso frontal. Vamos a recordar un poquito, este hueso de acá es el hueso parietal. Y por último, este hueso que tenemos acá es el hueso temporal. Bien, todos estos huesos son huesos del cráneo. Ahora nuestro estudio se va a dedicar a los huesos de la cara. Primero vamos a encontrar el hueso nasal, luego el hueso, esto que ven acá en rojo es el hueso palatino. Todo esto es visto de frente, ¿sí? Esta línea azul que ustedes encuentran acá es el hueso vomer. Este verde es el hueso cigomático o hueso malar, también se le denomina. Los cornetes nasales inferiores, que son estos marcados en verde. Este amarillo es el maxilar superior. Este hueso grande que ven acá todo marcado en violeta es el hueso mandibular o mandíbula. Y por último, este chiquitito que está acá marcado en celeste es el hueso lagrimal. Vamos a comenzar nuestro estudio con el hueso nasal y vamos a recordar la forma de los huesos. Nosotros tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos planos. En este caso, el hueso nasal es un hueso plano, es un hueso par, es decir, hueso nasal derecho e izquierdo, donde está unido en la línea media, y también es un hueso que es de forma rectangular, ¿sí? Este hueso va a formar el puente de la nariz y va a proteger el acceso superior a la cavidad nasal. Este hueso aparte forma de punto de inserción, a algunos músculos para la expresión facial. Si ustedes ven esta imagen, visto del lado lateral del cráneo, esta parte que ustedes ven acá, esta línea mínima, finita, es el hueso nasal visto de costado o de manera lateral, ¿sí? Luego tenemos el hueso lagrimal, que en alguna bibliografía lo van a ver como hueso unguis. También es un hueso par, ¿sí? Acá lo pueden ver mejor en la parte del frente, es un hueso par, ¿sí? Que nos va a ocupar la parte lateral de la órbita, ¿sí? Y también va a formar parte posterolateral del hueso propio de la nariz, ¿sí? ¿Qué va a ser lo importante que debemos saber de este hueso? Que este hueso, en esta parte que ustedes ven acá, va a contener el saco lagrimal, que es donde se acumulan las lágrimas. Entonces, ¿qué debemos recordar de este hueso? Que es un hueso par, ¿sí? Que se localiza por la parte posterolateral del hueso propio de la nariz, que sería el hueso nasal, y también forma parte de la pared medial o media de la órbita. Muy bien, acá tenemos el hueso palatino. Si ustedes ven esta imagen, esto que ven acá es el foramen magnum, que corresponde al hueso occipital. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el hueso occipital es el hueso de la base del cráneo. Muy bien. El hueso palatino también es un hueso par,
que se unen en la línea media, en esta parte, en forma de L, y van a formar la parte posterior del paladar duro. Todo esto sería paladar duro y parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción de las órbitas. Luego tenemos el cornete nasal inferior. Si ustedes ven acá, este huesito que está marcado en celeste se denomina cornete nasal inferior. Acá lo van a ver mejor. También es un hueso que es un hueso par, ¿sí? Que se encuentra por debajo de los cornetes nasales medios, que son estos, del hueso etmoides, ¿sí? Toda esta parte es para arriba, va a ser el hueso etmoides. ¿Cuál es la función principal de los cornetes nasales inferiores y de los cornetes nasales medios? Va a ser de filtrar y de arremolinar el aire antes que ingrese a los pulmones. Nuestros pulmones deben recibir un aire tibio. Para eso vamos a encontrar las vellosidades que tenemos en la nariz, van a cumplir esa función. Aparte de entibiar el aire que va a ingresar antes de llegar acá a los cornetes, lo que va a hacer es de filtrar todas las partículas de polvillo que haya en el aire, ¿sí? Para eso sirven las vellosidades de nuestras fosas nasales. Luego, el aire va a pasar por los cornetes nasales inferiores y medio, donde luego va a haber otro tipo de filtrado y recién van a ingresar a los pulmones. Bien, luego tenemos el hueso vomer. Este es un hueso que es triangular, ¿sí? Del piso de la cavidad nasal, que se articula hacia arriba con la placa perpendicular del etmoides y con el esfenoides, y hacia abajo, en la línea media, sería esta parte, con ambos maxilares superiores y con los huesos palatinos. Va a formar la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal, que divide la cavidad nasal en dos fosas, derecha e izquierda. Este hueso es un hueso impar, es decir, es un solo hueso. Luego tenemos los huesos cigomáticos o denominados huesos malar. Ustedes se dan cuenta, todo este sector, bien marcado en celeste, es el hueso cigomático. Son dos huesos también, o sea que son pares, que van a formar la prominencia de las mejillas. Si ustedes se tocan justo en la parte de las mejillas, la parte más prominente, es lo que nosotros le llamamos el pómulo, ¿sí? Y parte también de la pared lateral de la órbita. Entonces, ¿a dónde va a estar ubicado el hueso? Va a estar ubicado en la parte lateral de la cara, va a formar lo que es la parte prominente de las mejillas y también parte lateral de las órbitas y un poquito del piso de la órbita, ¿sí? Cuando hay un traumatismo o una fractura, esta parte es una de las que más suele fracturarse y se nota como si estaría el ojo caído, pero en realidad es cuando hubo una fractura de arco cigomático. Esta es una imagen donde podemos ver el arco cigomático visto desde la cara anterior, es decir, de la cara de frente, y visto de la cara interna. Este proceso, que se denomina proceso temporal, es el que articula con el hueso temporal. ¿Bien? Luego tenemos el hueso maxilar inferior, perdón, el hueso maxilar superior, ¿sí? También es un hueso par, están unidos en la, si ustedes ven todo esto que está marcado acá, es el hueso maxilar superior, está unido en la línea media, ¿sí? Y se va a articular, donde todas las caras de este hueso se articula con los diferentes huesos de la cara, ¿sí? Estos huesos van a formar parte del piso de las órbitas, que es esto, las paredes laterales y el piso de la cavidad nasal. Todo esto sería el piso y esta es la pared lateral de la cavidad nasal.
y parte del paladar duro. Si ustedes se tocan por dentro de la boca con la punta de la lengua, van a sentir también el maxilar superior. La parte anterior, es decir, cerca de los dientes, van a sentir el maxilar superior. Muy bien. Lo que tenemos también acá, esta es una imagen vista de lateral, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que el maxilar superior va a tener diferentes agujeros o diferentes fosas alveolares donde va a contener un alveolo para cada pieza dentaria, ¿sí? Si ustedes notan acá, en todas estas partes van a ser eminencias alveolares donde cada una va a contener una pieza dentaria. Este agujero que ustedes ven acá, que se denomina agujero infraorbitario, sirve de paso para que pasen vasos sanguíneos y nervios infraorbitarios y ramas del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio que viene desde el cráneo, ¿sí? Y algunas ramas van a pasar por acá. Cuando ustedes volvemos a la imagen anterior, cuando esta unión no se da antes del nacimiento, ¿sí? Cuando esta línea media no está unida entre ambos huesos, se conoce como paladar hendido o lo que ustedes pueden haber llegado a escuchar como labio leporino, ¿sí? Cuando no hubo esa unión en el proceso de gestación, ¿sí? Este hueso queda desunido y vamos a encontrar un paladar hendido y por eso es que se denomina luego el labio leporino. Muy bien, aquí encontramos el hueso maxilar inferior o mandíbula. Si ustedes ven, con respecto a todos los otros huesos que yo le nombré, es uno de los huesos más grandes y fuertes de la cara y es el único hueso móvil de la cabeza, ¿sí? Todos los demás huesos del cráneo están todos unidos, ¿sí? Tienen diferentes articulaciones. En este caso, las articulaciones de los huesos del cráneo y de los huesos de la cara son articulaciones sin artrosis, es decir, sin movimiento, salvo el hueso de la mandíbula, ¿sí? En la vista lateral, ustedes van a notar que es esta la vista lateral, vista de frente, vista lateral. Van a notar dos eminencias, ¿sí? Esto que ustedes notan acá, bien, estas ramas presentan un cóndilo. Esto sería, acá volvemos un ratito para atrás, el cuerpo del maxilar o rama horizontal y ramas verticales. Bien, en este caso la rama vertical presenta un cóndilo que se va a articular, si ustedes notan acá, con la cavidad cotiloidea del maxilar superior y esta partecita de acá, una apófisis coronoidea que articula con la apófisis en la que se inserta el músculo temporal. Vamos a esta imagen, lo van a ver mejor. Todo esto sería la rama o el cuerpo, ¿sí? De rama horizontal o el cuerpo de maxilar. Esto es nuestro mentón. Si ustedes se tocan, se están tocando la rama horizontal. Y estas son las ramas ascendentes. Y esto es lo que yo le decía, que esta apófisis articula con el hueso temporal, ¿sí? Con la cavidad cotiloidea del maxilar, superior. Bien, seguimos. Me parece que hubo un error en mi dictado. Quiero que recuerden entonces, volvemos a la imagen de atrás, que yo les dije que articulaba, con el temporal y no es así. Esta parte va a articular con la cavidad cotiloidea del maxilar superior, ¿sí? Toda esta partecita va a ser la cavidad cotiloidea. Volvemos de nuevo a esta imagen. Esto es lo que articula con el maxilar superior. A través de estos agujeritos que ustedes ven acá, el foramen mentoneano y el foramen mandibular, van a pasar diferentes vasos, ¿sí? Y nervios. En este caso, uno de los importantes para los odontólogos es el foramen mandibular, donde generalmente ellos colocan anestesia en ese agujero para poder dormir toda la parte posterior
toda la rama de los nervios que van a comprender las piezas dentarias posteriores. Muy bien. Luego tenemos el hueso hioides, que es un hueso que no se articula con ningún hueso, está suspendido de la apófisis estiloides del hueso temporal y está sostenido por músculos y ligamentos. ¿Sí? Se sitúa en la cara anterior del cuello entre el maxilar inferior, acá, y la laringe. ¿Sí? Este es un hueso que también tiene una rama horizontal o un cuerpo y unas ramas ascendentes, donde vamos a encontrar un asta menor y un asta mayor. ¿Sí? Este hueso, una de las funciones más importantes que tiene es de sostener la lengua y brindar inserción a algunos músculos de la lengua. Bien, estos serían todos los huesos de la cara, ¿sí? Esto también quiero recordarles que es un hueso impar. Junto con el vómer van a ser dos huesos impares y con la mandíbula, ¿sí? Por último vamos a tener los huesecillos del oído. Esto lo vamos a ver cuando veamos el órgano el sentido del oído, ¿sí? Cuando veamos oído en los órganos de los sentidos, vamos a ver más detalladamente. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que el oído se compone de tres partes: oído externo, oído interno y oído medio, donde en el oído medio vamos a encontrar tres huesecillos. Luego de la membrana timpánica, que es esta que está acá, vamos a encontrar el hueso martillo, el yunque y por último el estribo. Bien, si ustedes ven acá, mucho más grande, este sería el martillo, yunque y estribo, viene su nombre al estribo de una montura de caballo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función de estos huesos? Transmitir vibraciones que van a recibir, en este caso el primero que recibe es el martillo, las vibraciones de la membrana timpánica, las va a transmitir al yunque, del yunque se transmiten las vibraciones esas al estribo y luego van a pasar al oído interno y al laberinto para formar luego los sonidos. Muy bien, hasta acá estos serían los huesos de la cara, ya terminaríamos con todo lo que es cráneo. Le voy a pedir por favor que repasen, que estudien, que refuercen algunos contenidos que no hayan entendido, ¿sí? Recuerden que en la biblioteca del instituto, en la biblioteca digital del instituto lo pueden conseguir al libro y si no, en diferentes páginas de internet yo no tengo ningún problema. Que tengan buenas noches.